Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angeli. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que se conoce como el sistema linfoide o sistema linfático, que es uno de los sistemas que menos se tiene en cuenta a la hora de hablar de lo que sería la anatomía y entender un poco el funcionamiento de este sistema y cuáles son las funciones que cumplen en nuestro organismo. Sabemos que permite drenar el exceso de líquido hístico y de proteínas plasmáticas al torrente sanguíneo, elimina desechos procedentes de restos celulares, pero también elimina desechos de agentes infecciosos destruidos. ¿Cuáles son los componentes del sistema linfático? Bueno, principalmente se caracteriza por la presencia de plexos linfáticos que se originan en un fondo ciego en los espacios intercelulares de la mayoría de los tejidos y a su vez posee vasos linfáticos que constituyen una amplia red compuesta por vasos de paredes delgadas con abundantes válvulas linfáticas. Como pueden ver, entonces, el plexo se forma habitualmente entre diferentes vasos, como ser una arteria o una vena, como pueden apreciar en la imagen, donde se observa la penetración por parte del sistema linfático a la hora de extraer los excedentes que mencionamos con anterioridad. Si vamos un poco más microscópicamente a evaluar el vaso, podemos observar entonces la dirección de la linfa y la presencia de válvulas que permiten el drenaje de la misma. Fíjense que las características entonces de los vasos linfáticos rememoran mucho a lo que serían las características de una vena, con la presencia de válvulas similares a estas. ¿Cuáles son los componentes, digamos? Bueno, ten en cuenta de la presencia de un líquido denominado linfa, que es un líquido hístico que penetra en los capilares linfáticos y circula por el mismo sistema, la presencia de ganglios, estructuras localizadas en regiones del sistema desde donde la linfa se abre paso al sistema venoso, la presencia de linfocitos, como ser por ejemplo la presencia de un linfocito B, y la presencia de órganos linfoides accesorios como el vaso, los mismos ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a las mucosas, que es muy característico de presentarse en lo que sería el sistema intestinal, y el sistema linfático en sí, con la presencia de los conductos y los ganglios de forma generalizada. Fíjense entonces cómo podemos observar la presencia de diferentes capilares linfáticos que penetran en los capilares vasculares y que produce un drenaje de la linfa o un drenaje de los excedentes que mencionamos con anterioridad a través de los conductos linfáticos que desembocan en lo que sería el nódulo linfático y que a su vez también tiene conexión con diferentes arterias y diferentes venas. A su vez también estos conductos drenan principalmente lo que sería la región del cuadrante superior derecho del cuerpo, drena lo que sería el conducto linfático derecho y el resto del cuerpo drena hacia lo que sería el conducto torácico en su totalidad. Otras funciones que podemos encontrar y que ejerce el sistema linfático es la absorción y transporte de las grasas alimentarias, ¿sí? Y también la formación de un mecanismo de defensa para el organismo cuando se produce un drenaje de diferentes áreas infectadas. Este drenaje se caracteriza por la extracción de proteínas extrañas que los conducen a lo que sería la parte linfoide, hacia el sistema linfático, más precisamente el nódulo linfático, donde se produce la presencia de diferentes elementos del sistema inmune para tratar de preparar al mismo frente a un cuerpo extraño. Términos que tenemos que tener en consideración a la hora de hablar del sistema linfático principalmente es la linfagitis, cuando se produce la inflamación de los conductos linfáticos, consecuencia, digamos, inicialmente de la inflamación de la linfa. La linfadenitis, es decir, la inflamación de los conductos linfáticos asociada a la inflamación de los ganglios linfáticos, y la presencia de linfedema, que es cuando se produce una extravasación de la linfa de los mismos conductos. Espero que te haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición, puedes dejarla en los comentarios y espero que te haya sido de gran ayuda. Si puede ser, puedes compartir este video, darle un like y suscribirte al canal, sería de muchísima ayuda para el canal. Muchas gracias.